Y damos paso a esta parte muy importante también de la conferencia magistral, en donde vamos a demostrar nuestro trabajo que usted nos ha supervisado también sobre los dispositivos pedagógicos e investigativos en el aseguramiento de la calidad. Nosotros tenemos, como ya sabemos, nuestras compañeras Olga Bravo, máster Olga Bravo, Alejandra García, máster Paini y también máster Amalí Mayorga, nuestro querido Danilo Uskokovic, estudiante, son parte de este FCI, porque lo que importa no es aquella satisfacción, como lo dice Adorno, aquella satisfacción que los hombres llaman verdad, sino la operación, el procedimiento eficaz, el verdadero fin y la función de la ciencia, que residen no en discursos aplausibles, divertidos, memorables o llenos de afecto, o en supuestos argumentos evidentes, sino en el obrar, el trabajar, en el equipamiento, el descubrimiento, hasta ahora desconocidos. Por eso nosotros comenzamos con esta epistemología del sur, pensando en nuestra titulación, mejorándola como dispositivos pedagógicos e investigativos. Estos dispositivos nacen, obviamente, a partir de la intencionalidad de los entramajes, el sistema que obviamente se produce entre la titulación en nuestra unidad, obviamente, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. En este caso tenemos como dispositivos pedagógicos la comunicación asertiva y dispositivos investigativos, fuentes de información. El objetivo de este proyecto, al inicio, en el 2016, fue el diseño de la guía interactiva www.merud.es, una plataforma digital muy humanizada, en la cual nuestras propias maestras tenían mucho tiempo y mucho cariño para ofrecerle a nuestros estudiantes las directrices que a veces la parte administrativa les causaba un poco en el proceder diferencia. De esta manera, el desarrollo del proyecto educativo tuvo muy buenos puntajes desde el 2016 en adelante. A esto se aumentó una función muy importante, un taller donde estaba impuesto la redacción científica, el episteme, y ese calor humano, como usted nos habla, de la interacción entre alumno-maestro, que es tan bonito, que lamentablemente se quitó, que necesitamos volver a las aulas a tener este tipo de talleres con proyecto áulico, que es nuestra propuesta. El estado real en el cual nosotros nos encontramos desde el 2016, encontramos que había insuficiente sistematización, carentes niveles de comunicación en la unidad, imprecisiones en las funciones formativas y de sinergia colectiva. Todo esto nos hizo pensar a través del docente, el doctor Milanés, lo importante que es, obviamente, direccionar la sistematización del trabajo de titulación en carreras de cierre. ¿Por qué carreras de cierre? Porque el CACES y el CEACES estaban informándonos que lo mejor que existe para la producción científica en titulación está siempre en estas carreras que desean, obviamente, tener calidad y calidez al final de la titulación. Y se creó con el equipo de trabajo antes nombrado esta guía interactiva, donde obviamente se humanizó mucho la tecnología. Por eso entiendo muy bien las premisas que usted nos dio desde el inicio en las clases del doctorado, que tenemos que acercar la tecnología a los estudiantes, a tal punto que tuvimos un gran impacto. Dentro de esta formulación del problema como un semillero reciente, ¿cuáles son los indicadores que permiten la calidad del trabajo de titulación a través de los dispositivos pedagógicos como la narrativa e investigativos con proyección a la comunicación asertiva y correcta utilización de las fuentes de información? En la fortaleza de las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias. Entonces, con esto fuimos aprobados con este FCI en el 2016, Fondo Concursable de Investigación. Cuando dice Habermas, el sentido del conocimiento y, por tanto, también la medida de su autonomía no se puede explicar de ningún modo si no es mediante recurso a su relación con el interés. Los estudiantes mantenían cierta fijación con las carreras técnicas en cuestión de producción, pero más no en el aspecto didáctico, pedagógico, que el Ministerio de Educación, que es su escenario, deseaba que hubiera una intrínseca relación. Más bien existían producción como, por ejemplo, comercio exterior, ventas de productos, marketing, campañas sociales, pero no había una intrínseca relación con la formación educativa. Entonces rompimos ese esquema con las compañeras presentes, los compañeros presentes, y poco a poco hemos formado a estos docentes técnicos en docentes también formativos en la parte pedagógica y didáctica. Luego conocimos, obviamente, a nuestro querido doctor Jorge Eduardo Noro, que nos ha direccionado en la parte epistémica para desarrollar nuestras características del proyecto. Hablamos ya de manera filosófica, epistémica, con otra versión de epistemología del sur, pensando en la pedagogía crítica y no bancaria, en la cual el estudiante no tiene que obedecernos, sino que nos tiene que acompañar en este trabajo. Además de esto, vimos otros profesores como Liliana Sanjurjo, que nos habló sobre estos dispositivos pedagógicos e investigativos en el aseguramiento de la calidad.
Es decir, que es necesario hacer talleres, prácticas docentes, estudio de casos, manejarnos en el escenario educativo a través de una verdadera realidad. Esto nos hizo llamar la atención porque nosotros teniendo un modelo pedagógico ecológico en la Universidad de Guayaquil, era extraño que la investigación no sea un eje integrador en el uso del conocimiento, sino que era una imposición, qué temáticas podíamos tomar, pero sin ver el escenario real donde ibas a trabajar. Esto nos ha hecho replantearnos algunas características dentro del proyecto. De eso, obviamente, como les dije, nació Merut, y desde el primer año tuvimos 17.000 visitas, y no solamente porque teníamos una formación estructurada de documentos, los foros, los blogs, sino que realmente había un compromiso con las personas que nos visitaban para contestar inquietudes y demandas. Es decir, que se necesita interactuar con los conocimientos y los estudiantes. Tenemos algunos breakdown de 2019 del tráfico, 41.540 visitas, incluso fuera de la Universidad de Guayaquil, nos llamaban, nos visitaban en las oficinas para poder hacerle un seguimiento a las tesis. Había un llamado muy fuerte de atención de parte de los tutores que realmente no respondían a las inquietudes de los estudiantes. Todo eso nos hizo pensar en nuestra titulación, y viendo la ley, por supuesto, nos damos cuenta que hay algunas tesis que nosotros hemos puesto de manifiesto. Aquí tenemos una de ellas, que es el proceso comunicacional e investigativo como aseguramiento de la calidad de proyectos educativos, de la señorita Martínez Riofrío, Diana Ibet y Ferrín Delgado David. Además tenemos en el 2020-2021 el título de trabajo de Henry Joel Gómez, también que nos indica la importancia de la investigación formativa dentro de la metodología desarrolladora, en la cual se explicaba sobre la comunicación asertiva y las fuentes de información, algo que siempre ha sido para nosotros el eje fundamental de esta temática. Además de eso, tenemos a Héctor Jefferson Jiménez con otra titulación, donde, por ejemplo, una de las preguntas dice: ¿considera usted que los dispositivos pedagógicos, refiriéndome a la comunicación asertiva, es decir, a esta actualización del conocimiento, al profesionalismo, a la validación, a la democratización del conocimiento en las aulas de clase, eran importantes para efectivizar la titulación? Es necesario replantearnos estas características dentro de titulación, pues él demuestra que sí están interesados los estudiantes en tener ya una formación sobre esa área, y obviamente es necesario tenerla, ¿no? Dentro de la actualización, desde el 2018 al 2020, vemos un alto pico de interés, por cierto, en las prácticas de titulación, no solamente como una especie de formación del final de sus carreras, sino que necesitaban decirnos algo más, correr un poquito hacia atrás del segundo semestre al séptimo semestre, donde pueden hacer internacionalización. Yo que soy gestora de internacionalización les digo que tal vez los jóvenes de titulación no pueden salir a hacer una experiencia externa, pero sí los de segundo a séptimo. ¿Qué hacemos con ellos si ellos todavía no saben la parte formativa de investigación? Deberíamos saberlos de segundo a séptimo. Es la pregunta que nos hicimos en algún momento con nuestros compañeros. Y los indicadores, por supuesto, viene del escenario de carreras técnicas, carreras en cierre. Los dispositivos de comunicación asertiva y fuentes de información son la parte fundamental de nuestro proyecto, donde nos invitan a una reflexión crítica de la residencia educativa. Bueno, nos habla Sanjurjo, empleabilidad, herramientas en el proceso de formación docente, que nos lo habla el doctor Igarza, la parte de los dispositivos investigativos, la parte de formación educativa desde el escenario mismo de su trabajo, en este caso las temáticas que practicamos en el Ministerio de Educación. Y de ahí comenzamos a hacer prácticas dentro de nuestras aulas, donde obviamente formamos a nuestros estudiantes a partir de escenarios reales, con proyectos áulicos, ABP, aulas invertidas. Lo seguimos haciendo para tomar datos de cómo van mejorando en su proceso de formación previo a la titulación. Incluso ya piensan en hacer esas temáticas para desarrollar su trabajo de titulación. El proceso metodológico de titulación indica que se desarrolla los núcleos de los problemas de la profesión y los articula con las líneas de investigación. Importante manejar las líneas de investigación de cada carrera, tenerlo muy claro cuál es el modelo pedagógico que nosotros tenemos. Guía y orienta al estudiante en los procesos de organización, diseña y aplica y evalúa el modelo de investigación-acción, fortalece y actualiza y retroalimenta los modelos y se elabora conjuntamente con el estudiante el plan de desarrollo de titulación. Luego de esto vino, gracias a la Universidad de Guayaquil, el seguimiento a becarios. Con este proyecto previo, semillero, se ganó la beca de UG. Nuestro doctor, nuevamente, una pieza clave de nuestro trabajo áulico,
Él pertenece a nuestro grupo de Red IDEA, CENESID, y también es mi tutor de tesis doctoral. Las compañeras también tienen sus tesis doctorales con sus diferentes doctores y promovemos la pirámide formativa, como dice la ley. Entonces, tener 4 semilleros en estos momentos más activos, que es Olga Bravo, Alejandra García, Erika Figueroa y Amalín Carlos, que trabajan en conjunto, pertenecen a estos semilleros, tienen estudiantes a su cargo y obviamente son parte de esta formación y este trabajo que se desarrolla cada día más. También tenemos docentes como Álvaro Espinosa Burgos, que es de FEDER, ya él desistió, ya terminó su proceso y tiene también estudiantes a su cargo y también artículos científicos probados, ¿no? Este es el interviniente. Reconocimientos a nivel nacional, internacional también, sobre estos aportes del trabajo que estamos desarrollando en conjunto con el equipo de trabajo de la FUTE, la FEWE, FREDEAT, APEP, FREDEAT, todos en el Día del Maestro siempre nos invitan a socializar nuestros trabajos, también la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa, también nos invitan, también nos dan nuestros premios por los logros realizados, además participando en diferentes procesos y proyectos. También tenemos vinculado como alianza estratégica Red IDEA CENESID, además invitaciones a diferentes eventos y producciones científicas como artículos, libros, además ponencias. Tenemos también en la actualidad Controversia de la práctica pedagógica, que sigue su segunda parte en este 2021, crítica epistémica de los dispositivos con la Universidad de Zulia, la historicidad, la pedagogía crítica, educación virtual. En actualizaciones tenemos que vamos a formar parte del sponsor del Congreso Internacional de CIETEC, el primer grupo de investigación para la Universidad de Guayaquil. Estamos haciendo un libro con cátedra UNESCO sobre las mismas temáticas, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, crítico, emancipador, como nos ha indicado el doctor Nodo el día de hoy, lo importante de liberarse de las tecnologías desde el punto de vista deshumanizado, sino más bien aportar a la sociedad la concienciación del amor hacia nuestro trabajo, que es la pedagogía, el amor hacia nuestros niños, la entrega completa a nuestro segundo hogar, que es nuestra universidad, y que estamos formando personas, no máquinas. Y esta relación con Red IDEA, que tenemos muchos trabajos en conjunto para poder desarrollar trabajo social, porque realmente nosotros no promovemos lo económico, sino que lo hacemos por amor a nuestros estudiantes. De repente vamos a darles unos certificados y ponemos la contingencia a nosotras para formar a nuestros estudiantes en el área de investigación formativa. En conclusión, desde el 2016 al 2021, los dispositivos pedagógicos nos han dejado que es necesaria la actualización del conocimiento, mezclar el tema del Ministerio de Educación con las cosas que se hacen reales en nuestra universidad. Estamos muy alejados de las temáticas, a veces las temáticas vienen de nuestros intereses como docentes, lo que queremos nosotros investigar, lo que está tal vez promoviéndonos a nosotros, pero no estamos viendo la realidad del que el estudiante tiene de potencial, su perfil de salida. También la profesionalización, debemos hacerlo apto para poder estar dentro de un concurso de méritos, dotarlo de conocimientos previos, democratizar el conocimiento administrativo, evadir esto de tener una dualidad de culturas, el uno dice una cosa, el otro dice otra, ¿no? Tener una sola situación estandarizada, caracterizar la episteme del modelo ecológico, que muy pocos los manejamos y muy pocos los ponemos en el aula con los proyectos áulicos. Fortalecer, en vez de ser los PIS, que nunca tuvieron realmente un impacto, hacer proyectos áulicos con formación al semillero para dejar una huella a nuestros estudiantes que luego se convierta en una tesis. A través de estudio de casos, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos y retomar, por favor, la plataforma Merud, como dice el doctor, no hay que satanizar la tecnología, pero sí que hay que tenerla como dominada y obviamente sobrellevada con los contenidos que nosotros necesitamos decir. De esta manera, pues es necesario indicarles que nuestro estudiante, Danilo Uzcokovich, también está dentro de esa participación como parte de este proyecto. Danilo, compartimos pantalla para que usted nos pueda colaborar. Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecerles la invitación. A continuación yo voy a hacer mi intervención. Quisiera saber si se me escucha bien, Máster Erika. Sí, por supuesto. Se le Muy escucha. bien. Listo. Vamos a proyectar el siguiente trabajo, ¿no? Fomentando la ciencia y el conocimiento.
Parece ser el lema de esta Semana de la Ciencia, ¿verdad? Fomentando estos dos principios fundamentales dentro del contexto universitario. Este trabajo está realizado desde la perspectiva interdisciplinar de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, específicamente dentro de las carreras pedagógicas. El tema que vamos a analizar es una producción científica realizada con una característica interdisciplinar, interprofesional, realizada por distintos profesionales académicos de la Universidad de Guayaquil. Es importante recalcar también que este trabajo ha sido parte fundamental de los eventos de Zulia, de la Universidad de Zulia, creando su importancia, su impacto dentro de la comunidad educativa. Titulándose Crítica epistémica de los dispositivos pedagógicos e investigativos de los procesos de titulación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Como había mencionado anteriormente la máster Erika, yo soy estudiante investigador, un proyecto de trabajo áulico como catedrática ya, y como yo estudiante, y pues ha surgido este FCI 042. Vamos a analizar la estructura de ese trabajo, una estructura comúnmente presentada, ¿no? Inicialmente con el resumen. En el presente proyecto se realiza el análisis de los dispositivos pedagógicos e investigativos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación a través del análisis a estudiantes de 3 carreras de cierre: Marketing y Publicidad, Comercio Exterior y Comercio Administración, de los cuales en un proceso de revisión del campo de cohorte entre 2017, 2018, 2019, 2020, 2020 y 2021 corresponden a la experiencia del FCI, sistematización de la unidad de titulación, que tuvo 12 semilleros de estudiantiles de investigación, dando como resultado un proyecto nuevo FCI 042, dispositivos pedagógicos e investigativos en el aseguramiento de la calidad, análisis interpretativo de la unidad de titulación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. La metodología que se realizó es la descripción con un diseño bibliográfico y de campo, con una base de 42 estudiantes, seriando base de datos indexadas de Latindex y SCL. Entre las dimensiones estudiadas fueron la validación del conocimiento, profesionalización, calidad, gestión, investigación formativa, malla curricular, fuentes de información, proyectos áulicos, funciones sustantivas, procesos, con lo cual se concluye la validación de la titulación deben aportar al desarrollo profesional del novel docente. Los estándares de calidad deben perfeccionar procesos de titulación. La malla curricular debe tener un tronco común o cátedra libre, un escenario para promover el desarrollo holístico del educando. Para la titulación, los procesos administrativos deben ser rápidos y efectivizar la calidad del proceso. Activar el área de investigación formativa del modelo pedagógico que se desarrolla en la Universidad de Guayaquil. Los proyectos semilleros deben estar vinculados a la titulación en correspondencia de mejoramiento y desarrollo del educando. Introducción. Los procesos de titulación de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se generan entre los últimos años 2018 y 2019, con aproximadamente 1.872 sustentaciones, por lo cual se verifica que las 8 carreras activas mueven un porcentaje mayoritario en toda la Universidad de Guayaquil. Estos procesos universitarios se realizan en la planificación de actividades de aprendizaje en este 2020-2021. En el cual se identifica la necesidad de crear espacios virtuales para el desarrollo de actividades académicas y titulación para dar continuidad con los procesos de esta situación en pandemia por COVID-19. Esto vincula en la necesidad de transformar todas estas necesidades que inicialmente estaban presentadas en los escenarios presenciales a escenarios virtuales, con el mismo impacto, con la misma necesidad de crear un aprendizaje significativo en la producción de las titulaciones. La persona responsable del proceso de titulación es el coordinador de la formación profesional académica, que establece la gestión profesional del docente y estudiantes, ambientes de aprendizajes, gestión curricular y seguimiento a graduados, mientras que por las direcciones de los jefes de integración curricular velarán por los procesos en el diseño y puesta en marcha de la integración curricular y examen complexivo. Necesariamente estos oficios o estas áreas que son parte de la producción o garantizan la excelencia o la calidad del producto de titulación de los estudiantes,
Son áreas que muchas veces los estudiantes que están por graduarse no conocen o no se familiarizan. Y tal vez sea una parte fundamental, necesaria de analizar este proceso de calidad, de cómo los estudiantes puedan acercarse y de manera fundamental puedan realizar sus proyectos de investigación bajo los parámetros establecidos por la universidad y por la facultad, creando así producciones que inviten a analizar y profundizar la importancia y el impacto en las distintas áreas que se vayan a especializar. Desde el relato de los procesos de titulación. Los relatos de titulación son audios visuales, es decir, estas manifestaciones son metafóricas. En el siglo XXI se interpretan lenguajes concebidos en los contextos culturales. Desde una experiencia sustantiva representaría la necesidad de ser integral según la Universidad de Guayaquil. Las temáticas que van desde la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la integración latinoamericana y la defensa y la protección del medio ambiente, son propuestas que les corresponden producir planteamientos para buscar la solución de los problemas del país, proporcionar el diálogo entre las culturas nacionales y de estas con las culturas universales, la difusión y el fortalecimiento de los valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional técnica y científica. Estos criterios que sin duda deben estar reflejados en los proyectos de titulación, criterios que van a fomentar ver la realidad del país y plantear soluciones, pero estas ideas planteadas no deben plantearse al final de un proyecto de unos semestres, ¿no? Debe ser un proyecto continuo desde el inicio, crear en el estudiante que debe buscar una necesidad palpante dentro del proyecto áulico, dentro de su rol como estudiante y proporcionar ideas necesarias que involucren al crecimiento de la sociedad. Según Habermas, la tecnología es ideológica, no por la lógica interna del interés técnico, sino por la subcepción de las formas de racionalidad comunicativa bajo una racionalidad instrumental totalizada y de la nivelación de los temas sociales relevantes como asuntos técnicos sustraídos de la discusión pública y la consiguiente despolitización de la esfera pública. Convierten a la conciencia tecnocrática en la expresión cabal de esta ideología al servicio del intervencionismo. Criterios muy bien puestos por este autor sobre la tecnología y sobre su impacto dentro del contexto educativo y de los distintos contextos sociales. ¿Cómo puede reafirmar la importancia de la tecnología en la parte humanista, en la parte filosófica del ser humano, en la parte de la filosofía de la vida? ¿Cómo puede crear la tecnología ambientes que profundicen la importancia y su impacto en los escenarios educativos? Pues se concibe una expresión de que toda la tecnología debe ser palpante para la parte de la sociedad, una parte industrializada, más no una parte humanística, como lo mencionaba la máster Erika, lo mencionaba el doctor Noro, que hoy en día se involucra la tecnología en los más simples hechos de la vida cotidiana. Esto implicó no la necesidad de proponer un proyecto, la necesidad de implementar nuevas ideas, la necesidad de vincular criterios bajo el modelo ecológico que fomenta la universidad. El desarrollo de la tecnología expande el pensamiento de la cultura a nivel mundial a aquellos nativos y no nativos desde su computador. Una infinidad de búsquedas que permiten el correcto desempeño de las competencias sustantivas, praxis, vinculación e investigación. 3 criterios necesarios e importantes que se plantearon dentro de este proyecto, así como se muestra en el proyecto de Fondo Competitivo de Investigación FCI 042 MERUT. Nació como una plataforma de ayuda que desarrolla el vínculo con el proceso de la tesis y el papeleo de tramitología, más que comprobada que la virtualidad es necesaria en cuanto la pueda trasladar a la humanización digital para fines colectivos. Importantísimo, ¿no? Esta parte de la tramitología, si bien es cierto, los trámites, los procesos son necesarios, pero es importante aclarar que para muchos esta parte es un poco tediosa. MERUT, complementando la parte científica, la parte de la producción de la titulación, de los proyectos de titulación, pero también la parte de la tramitología de los estudiantes, ¿no? Para que todo su proyecto vaya en el marco de la ley.
Vemos aquí esta figura abstractal que ya la mencionó la máster Erika, ¿no? Del tráfico, de la influencia y la incidencia de este proyecto que sin duda tuvo una gran acogida por parte de la comunidad educativa por los proyectos, las personas que iban a presentar su proyecto de titulación. Finalmente vamos a plantear conclusiones, que son las siguientes. Los dispositivos pedagógicos e investigativos se desarrollan en dos aristas: comunicación asertiva y fuente de información. Criterios que se quieren emplear, ¿no? Comunicación asertiva, no solo la parte de conocimiento, sino cómo se la puede aplicar. Y las fuentes de información, dónde buscar necesariamente el contenido, dónde lo puedo realizar, cómo el estudiante puede conocer esta parte, ¿no? De que no todo contenido que está en un website, en internet, es validado, sino debe tener criterios fundamentales para ser tomados en cuenta. Las validaciones de la titulación deben aportar al desarrollo profesional del nuevo docente. Los estándares de calidad deben perfeccionar procesos de titulación. La malla curricular debe tener en su tronco común o cátedra libre escenarios para promover el desarrollo holístico del educando para la titulación. Los procesos administrativos deben ser rápidos y efectivizar la calidad del proceso. Activar el área de investigación formativa del modelo pedagógico que se desarrolla en la Universidad de Guayaquil. Los proyectos semilleros deben estar vinculados a la titulación en correspondencia de mejoramiento y desarrollo del educando, sin duda, ¿no? Recomendaciones. Se debe introducir en el proceso de titulación conocimientos nuevos e innovadores en el campo de la educación a través del docente tutor. Las autoridades deben establecer los estándares de calidad que deben perfeccionar procesos de titulación. La máxima autoridad del claustro educativo debe promover la malla curricular que debe tener en su tronco común o cátedra libre un escenario para promover el desarrollo holístico del educando para la titulación. Los procesos administrativos en las unidades académicas deben ser rápidos y efectivizar la calidad del proceso desde su tramitología hasta su gestión. Los gestores académicos de investigación deben activar el área de investigación formativa del modelo pedagógico que se desarrolla en la Universidad de Guayaquil. Y por último, el Departamento de Investigación y las unidades académicas deben promover los proyectos semilleros que promuevan la vinculación a la titulación en correspondencia al mejoramiento y desarrollo del estudiante. Muchísimas gracias. Muy bien, Danilo, la experiencia que tienes dentro del proceso de formación, ya que eres el hijo joven, el hijo más chiquito de este FCI, uno de los nuevos dentro del proceso, ya te ha permitido contemplar dentro del aula de clase los ABP, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, además los estudios de casos que hemos realizado, no solamente esta es su servidora, sino Máster Alejandro, Olguita Bravo, en diferentes carreras que estamos en Pedagogía de la Historia y Pedagogía de la Física y Matemática. Estamos vinculando ya estas temáticas dentro de las unidades académicas. En este caso, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Y una de las cosas que vemos es la mejora en el sentido de los resultados. Sé que a nosotros no nos gusta porque ya somos del sur y no nos gusta hablar solo de los números, de las cantidades, porque el ser humano no es una cantidad, es un proceso formativo, es un ser humano lleno de alma, de espíritu, pero si vamos a hablar de calidad, también tendremos que hablar de estudiantes que han mejorado sus promedios gracias a estos procesos que son formativos, que dejan de ser sumativos netamente, sino para convertirse en formativos dentro de un proceso que les promueve la crítica constructiva, el debate, el respeto, la solidaridad, y obviamente emanan situaciones integrales que son necesarias en esta comunidad del siglo XXI, en la sociedad del conocimiento. Es necesario replantearnos esta situación. Muchas gracias, Danilo. Por supuesto, doctor, ya le paso esta investigación también.